cómo podemos prevenir las enfermedades del corazón. Vamos a conversar hoy justamente con el doctor Luis Melgar Quicaño. Él es cardiólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Melgar, muy buenos días, bienvenido como siempre a RPP. Buenos días, Joana, buenos días, Carlos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, reciban el saludo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Gustoso estar con ustedes. Quedo atento a sus preguntas. Doctor, a ver, acabamos de leer una noticia de una persona de 60 años que murió haciendo deporte, tuvo un paro cardíaco. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer o qué tenemos que hacer para justamente estar atentos a esta situación, prevenir los paros cardíacos? ¿Con cuánta frecuencia una persona tiene que someterse, por ejemplo, a una evaluación de su sistema cardíaco? Primero, mis sentidas condolencias a la familia. Yo creo que es importante resaltar algunos detalles en este caso. No tenemos que diferenciar primero dos grandes grupos: aquellos pacientes por debajo de 35 años y aquellos por encima de esta edad, o sea, por encima de los 35 años. En personas jóvenes, lo más probable es que haya algún problema previo, algún problema en el corazón desde antes, incluso desde el nacimiento. En personas por encima de esta edad, la causa más frecuente es el infarto. O sea, es un paciente o es una persona con hábitos deleterios, tal vez hipertenso que no se controla, diabético, fumador, obeso o no hace por actividad, y esto lamentablemente conlleva pues al infarto, y luego del infarto viene la fibrilación ventricular y con esto la muerte. Pero digamos que una persona no tiene ningún tipo de síntoma. ¿A partir de qué edad o cuáles serían las recomendaciones para realizarse un examen? No, la recomendación que sea por encima de los 40 años, sí o sí tiene que pasar por cardiología para una evaluación integral. Ya el cardiólogo en este caso definirá en función a los factores de riesgo cada cuánto tiempo tiene que hacerse chequeo. No es como una receta de cocina donde a tal edad tengo que ir al cardiólogo y punto. No. El cardiólogo verá pues colesterol cómo está, es fumador, cómo va el peso, cómo va la actividad, es diabético, incluso el sexo. Entonces todo esto de acá hace que el médico especialista coloque un factor de riesgo para cada persona. ¿Porque hay más casos de hombres que de mujeres o viceversa? No, lo que pasa pues que algunos anticonceptivos, por ejemplo, tienen un riesgo un tanto mayor de generar trombosis, y esta trombosis puede generar un mayor riesgo incluso de infarto también. Por eso es que el cardiólogo hace una evaluación integral de todo. ¿Qué es una trombosis, doctor, para que la gente lo entienda, por favor? Ya, sí. Es un pequeño coágulo, que se forma en el cuerpo, y puede ir a una arteria del corazón, y obviamente al cerrarse esta arteria, el corazón puede infartarse. O sea, no le llega sangre oxigenada a la zona del corazón y esta se infarta. Ahora, ¿no? Necesariamente, doctor, una persona que tiene una afección cardíaca puede presentar síntomas, y se lo pregunto porque, por ejemplo, han habido casos de deportistas de alto nivel, como futbolistas, que han muerto y obviamente son o tenían menos de 30 años, han fallecido en plena disputa de un partido de fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿necesariamente una persona con una afección cardíaca presenta algún síntoma siempre? No siempre, sobre todo en los pacientes jóvenes. Ya. En ellos muchas veces no hay ningún síntoma, y el síntoma debut es la muerte. O sea, la muerte súbita en este caso, ¿no? Y la definición es esta, ¿no? Aquella persona que fallece de manera inesperada y una hora antes de dicho evento, pues está totalmente sana. Esa es justamente la definición de muerte súbita. Entonces, sobre todo en este grupo de pacientes jóvenes, la principal causa es un trastorno cardíaco ya previo, que muchas veces no expresó ningún síntoma. Pero puede ser detectado. O sea, estas personas son sometidas a evaluaciones médicas constantes, ¿cierto? Entonces, ¿estas afecciones pueden ser detectadas a tiempo? Porque a mí me sorprende que mueran siendo parte de clubes que, repito, les hacen exámenes constantes. Exámenes, Claro, no, sí, se hacen muchas pruebas. Lo que hacen estas pruebas es, en este caso, disminuir el riesgo de muerte, pero nunca eliminarlo. A pesar de todas las pruebas que se pueden hacer, existe un porcentaje muy pequeño de riesgo que estos exámenes no hayan detectado algún problema, sobre todo problemas genéticos. Y estos problemas genéticos predisponen a una arritmia, esta es una arritmia maligna, en este caso una fibrilación ventricular, y con esto la muerte. O sea, disminuimos el riesgo estadístico, mas no la llevamos a cero.
Ujú. Y Por lo digamos, tanto, si la a una solución tiene que ser persona, constante. doctor, como usted ha mencionado, ya para ir finalizando, si a una persona le dicen que tiene algún tipo de trastorno cardíaco, ¿debería estar limitado de hacer ciertas actividades, ciertos deportes, por ejemplo? Ese es en función al diagnóstico. Hay muchos diagnósticos que más bien se benefician con la actividad deportiva. Una actividad, pues, obviamente no tan intensa. Por ejemplo, manejar bicicleta, caminatas largas, o algún tipo de baile, por ejemplo. Entonces, tiene que hacerse siempre una evaluación previa, completa, del estado cardiovascular y en función a esto se da unas recomendaciones deportivas. La mayoría de veces podemos hacer deporte sin ningún tipo de problema, salvo algunas patologías muy raras donde sí se contraindica totalmente el deporte. Muy bien. Doctor Luis Melgar Quicaño, cardiólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, estamos muy agradecidos por este aporte que usted nos hace con relación a las enfermedades cardíacas, recordando que ayer fue justamente el Día Mundial del Corazón y además que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, según lo manifiesta el Ministerio de Salud. Doctor, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias Muy a buenos ustedes. días. Buenos días. Buenos días. 7:33 de la mañana, señores, vamos con los titulares en radio y en televisión. Ustedes se quedan con la pausa comercial y regresamos con la rotativa del aire.